Vamos de inmediato a revisar lo que sucedió durante horas, hace poquito rato, ¿cierto? En España ya se rumoreaba bastante y se hizo efectivo. España pide estos 100.000 millones de euros, hasta 100.000 millones es un tope, ¿cierto? ¿Qué significa esto para el sistema financiero español? Y también, ¿puede respirar Europa? No, a ver, lo primero es que Europa todavía aún tiene muchos temas pendientes que solucionar, y lo que viene este salvataje, ya esta oficialización de este salvataje, viene simplemente a dejar en claro que las condiciones en las cuales estaba operando la banca española estaba al borde, ¿no es cierto?, del precipicio, por mucho que trató en su momento el presidente Rajoy de querer mitigar eso, diciendo durante 2 o 3 semanas que no era necesario este rescate. que este rescate no era necesario, que estaban bien como estaban. Pero ya el mismo presidente del Grupo Santander, del señor Botín, salió a decir hace 4 o 5 días atrás que se creían aproximadamente 50.000 millones de euros para salvar la banca. Bueno, y todo esto, para que la gente entienda, nace a raíz de la burbuja inmobiliaria que tuvo el grupo, o sea, el país ibérico. De hecho, son los bancos que prestan créditos hipotecarios los que se veían peor, en la peor escena, ¿cierto? Principalmente, porque cuando se rompe esta burbuja inmobiliaria, los precios vuelven fuertemente a bajar y la gente no tenía dinero para poder pagar eso, y de forma paralela los bienes raíces que estaban garantizando las deudas eran de un monto muy inferior a la deuda que efectivamente habían contraído en su momento, ¿no es cierto?, la gente que había tomado estos créditos. Entonces se fue generando esta debacle económica que se fue fuertemente impulsada también por la inestabilidad que estaba generando también dentro del resto de la eurozona, principalmente por el problema de liderazgo y de un gobierno claro que se venga a plantear en Grecia. Piensa que esto recién, el día 17 de este mes, vamos a tener elecciones y recién el grupo económico de la eurozona, que son 17 naciones, para que la gente sepa. Que son solamente los que tienen la moneda, el euro. Exactamente, no es toda Europa. Se van a juntar el día 28, entonces todavía vamos a tener, yo creo, unas 2 o 3 semanas de bastante inestabilidad, principalmente en el mercado bursátil, y también eso se va fuertemente reflejado en los commodities y en el dólar. Alejandro, me gustaría saber qué pasaría ahora, una vez que vemos este rescate financiero en España, quizás con los otros países que se han visto también un poco más afectados. Por ejemplo, el caso de Italia, que también podría ser uno de los países que necesitaría de ayuda. ¿Cuál es la situación como efecto dominó que podríamos ver? A ver, lo primero que hay que decir, lo mejor que puede haber pasado en este escenario es que efectivamente se haya salido a rescatar a la banca española, porque se le pasa dinero al gobierno español y el banco español con esa liquidez empieza a repartir, ¿no es cierto?, a los bancos en función de diferentes elementos, diferentes condiciones de crediticias que le den ciertas garantías. ¿El Banco Español hace esta repartija de forma libre o igualmente tiene que responder de acuerdo a lo que leía, por ejemplo, no sé si acá tendrá influencia la Troika, que es el FMI, el Banco Central Europeo, o sea, y la Comisión Europea? Todo esto tiene que... Igual va a estar regulado. Tiene que ir regulado, tampoco, no es que le entreguen todo a Bankia, por ejemplo, que era el cuarto banco español con mayor problema, sino que se va dando en función de las características que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Lo que pasa con Italia también es un tema complejo, pero lo bueno de esto es que aquí nos estamos dando cuenta de que tiene que haber un punto de inflexión. Yo creo que esto nace de forma muy importante cuando empieza a salir, ¿no es cierto?, hay cambio en el gobierno francés, sale Hollande, se va, ¿no es cierto?, a la casa Sarkozy, y eso hace que se rompa este gran bloque franco-germano que iba junto, ¿no es cierto?, era Sarkozy junto con Merkel, las que iban pidiéndole medidas de ajuste, de austeridad a todas las naciones, la cual ha quedado claro que no solamente las medidas de austeridad son eficientes, llevan más de 2 años en la zona euro aplicando medidas de austeridad y la verdad no está siendo eficiente. Bueno, de hecho era el mensaje que entregaba ayer Barack Obama también, que iba directamente hacia los líderes europeos, que buscaba 2 caminos en paralelo, que eran medidas de crecimiento y también medidas de austeridad, porque si no era solamente apretándose el cinturón, no iba a ser posible salir de la crisis económica. Krugman, que es un premio Nobel en este tema, dice que efectivamente es imposible que salgan de la eurozona, salga su zona de su crisis, si no se empieza a estimular el consumo. Piensa, el mismo caso español, tenemos 24% de tasa de desempleo en términos generales y tenemos del segmento juvenil sobre el 40%, estamos hablando de cerca de un 42%, entonces se hace bastante más imperativo el hecho de buscar políticas que sean más macro. Y aquí también es donde empieza fuertemente a empezar a debatir un nuevo proyecto con respecto a estas reglas que están moviendo fuertemente a la economía europea, y se espera que la Comisión Europea efectivamente empiece a poner nuevas reglas, en donde se pide que, por ejemplo, se empiecen a concentrar la medida que pidió en su minuto el presidente Hollande, este famoso eurobono, en donde que Alemania obviamente que no. Claro, porque son obviamente los principales, serían los principales afectados con el tema, porque ellos tienen su riesgo país absolutamente controlado, muy bien manejado.
pero dicen, bueno, si hablamos de una zona euro, que somos 17 naciones, que aquí el proyecto de base era más importante que el euro, bueno, toman eso, perfecto, hagamos una cosa, tomemos todo junto y compartamos el riesgo. Eso es lo que busca exacto, el bono. Estos eurobonos, para que la gente entienda, estamos hablando de las deudas que hasta el momento cada país vende a los mercados de forma independiente, que es como un instrumento financiero más, ¿cierto? Exacto. Como una acción, como divisas, etcétera. O bonos soberanos en este caso. O bonos soberanos. Entonces los países venden estos bonos de forma independiente, y lo que algunos países están defendiendo, como Francia, por ejemplo. Francia, Italia, España también. Exacto, los más débiles, es que todos juntos puedan vender el eurobono, porque también vendría acompañado de mayor confianza, por ejemplo, con países como Alemania, que están en una situación económica mejor. Se generarían varias sinergias positivas. Primero, lo que dices tú, o sea, habrían países que están efectivamente en muy buen pie económico para poder empezar a sustentar este elemento. Y en segundo, que lo más importante, que se evita la fuga de riqueza a las diferentes naciones. Porque ¿qué hace? Frente a un euro inestable, ¿qué hace el inversionista? Toma su euro, lo saca de economías que están siendo poco rentables y se la lleva a economías más seguras, es lo que hacemos nosotros. Es lo mismo que pasa, ¿no es cierto?, cuando se genera esta inestabilidad, que la gente, ¿por qué el dólar sube? Porque se va a monedas fuertes, que son de alguna medida lo que los economistas denominamos son monedas de resguardo. Entonces, de alguna manera también ayudaría importantemente a poder mitigar ese factor. En ese caso, me gustaría saber, por ejemplo, volviendo al tema de España, si es que con estas medidas que se están anunciando podría frenarse un poquito la situación que estaban viviendo algunos países, que era la salida de dineros, que también muchas personas quizás asustadas, algunos pequeños y medianos empresarios, me imagino, sacando sus ahorros de la banca, de las cuentas, y eso también trae grandes problemas para la banca, porque sabemos que la plata constante y sonante es como la sangre de los bancos. O sea, te quedas sin liquidez. En este momento, lo que estamos hablando también con esta política que se han impulsado durante el día de hoy, el salvar la banca, no solamente de que le van a inyectar dinero desde sino que también tranquilidad para que la gente no saque sus ahorros, que era uno de los peligros que se estaban viendo. Yo creo que todavía esta sensación de nerviosismo que está principalmente en el ciudadano común va a seguir presente. Lo bueno es que estas medidas de rescate, cuando son a los bancos, no a las personas, o sea, no van a pedir ninguna medida macroeconómica fuerte en la zona euro para que empiecen a regular. Digamos, de alguna manera se prestan 100 millones de euros sin condiciones. Un poquitito, hoy día que es distinto a lo que pasaba con Grecia. Que es distinto a lo que pasó con Grecia. Entonces, esa es la primera lectura. Pero la segunda, todavía aquí, lo que yo creo que aquí estamos despertando es que Europa está entendiendo de una buena vez que tienen que generar una medida política completa. Para mí, es una opinión muy personal, tanto las medidas que se han tomado con Grecia, con España, han sido muy a cuentagota. Entonces, cuando llega la solución, a lo mejor se ha entregado mucho, pero tan cuoteado que no logramos afectar las confianzas de los mercados. Hay que recordar de esto, que en la medida que hay incertidumbre, los mercados se ven fuertemente afectados, y también eso obviamente afecta la rentabilidad y el futuro del negocio. Las decisiones políticas han sido las más criticadas en toda esta crisis económica, porque han estado muy de la mano. Me gustaría que aterrizáramos lo que está viviendo España a nuestro país, a Chile. Quizás hay algunas personas que se ven preocupadas producto de que hay bancos españoles en nuestro país. Nosotros hemos reiterado en bastantes oportunidades acá en Canal 24 Horas, en el programa Mirada Económica, que no habrían problemas, uno, por un tema de que la ley chilena no lo permite, porque es bastante estricta en ese sentido, claro. Y por otro lado, porque estamos hablando de que los bancos españoles que están en nuestro país son bastante sólidos y no son los bancos que se han visto afectados en España. Pero igual reiterémoslo para que las personas no se asusten, y expliquémoslo con peras y manzanas. A ver, lo primero que hay que decir es que efectivamente en Chile los bancos son muy rentables. De hecho, es una de las industrias que mejor margen de utilidad tienen. Inclusive hoy día está en tela de boga el cambiar la tasa máxima convencional, que en este caso hoy día sobrepasa el 50 y tantos por ciento, que fue 53%, que fue considerado en su minuto por el mismo presidente Piñera como tasa usurera. Entonces, la verdad que el nivel de generación de ganancias que tienen son muy fuertes, y también la estructura por la cual se generan los bancos en Chile también está muy resguardado. De hecho, queda en evidencia que no hay necesidad de mayores cosas, porque, por ejemplo, en Chile llevamos desde la última APT que tuvimos los bancos en el año 82, llevamos 30 años y nunca un banco ha estado con problemas de caja ni con problemas de estabilidad. Por eso, en ese sentido, la estructura económica funciona muy bien. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que en algún momento determinado Santander o BBVA u otros actores vendan sus filiales, quizás. Empiezan a vender parte de sus filiales. Que lo vimos en Colombia. Lo que hizo exactamente, que después salió el grupo Selle Corbanca a comprar chileno. Exactamente, salió un chileno a comprar las capitales, y también está hablando la venta a lo mejor potencial de Provida, ¿no es cierto?, hacia el mundo privado. Entonces, no hay que preocuparse, también hay que llamar a la gente a la calma. Hoy día estamos todavía con indicadores macroeconómicos muy potentes en Chile. Si viene una pequeña aceleración de la canasta, seguimos estando en muy buen pie, tenemos una
tasa prácticamente un pleno empleo, tenemos todavía un rendimiento bastante considerable, acaba de salir el IMASEC hoy día que fue un 4,8%, las expectativas que tenemos que Chile debería crecer en torno a un 4,2, un 4,5% este año, y si veníamos con cifras sobre el 5% era lógico que esto pasara, digamos, que llegara a este proceso de desaceleración. Pero en términos generales, para que la gente entienda, la economía mundial se mueve en tres grandes pilares. Por un lado está el pilar de Estados Unidos, que hoy día ha dado muy buenos síntomas de recuperación. Por otro lado, el bloque asiático, principalmente alimentado por China y por Japón. Y finalmente, el bloque de la eurozona. Entonces, habiendo dos de estos actores relativamente bien puestos, podríamos hablar de un proceso más bien de desaceleración. De hecho, el mismo ministro Larraín lo ha planteado en reiteradas ocasiones. Acá hablamos de un proceso de desaceleración económica, pero no un escenario de crisis. Perfecto, Alejandro. Entonces, optimismo para las personas en sus casas, no preocuparse, que las cosas ya van a pasar. Principalmente tranquilidad, Perfecto. exactamente. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Gracias a ustedes por la invitación.